Si creían que el desierto era silencioso, se equivocaban. El desierto habla, pero solo con los que han enterrado algo en él: la codicia, el arrepentimiento o, en el peor de los casos, la esperanza. Hoy, nuestra historia comienza en el territorio de Arizona, 1888. No había ley, solo sed. Y en ese horno implacable se cocinaba a fuego lento una venganza tan amarga como el arsénico. A 1000 kilómetros del tren, en un ranchito llamado Copper Creek, donde solo quedaban cactus secos y el polvo de los sueños rotos, el sol se alzaba no como un amigo, sino como un juez implacable. La joven Elara, fuerte como el roble, pero con la mirada de quien ha visto demasiado, no necesitaba un calendario. Sabía que hoy era el día en que Judah, el hierro Blackwood, el varón del ferrocarril que le arrebató hasta el nombre de su padre, enviaría a sus perros. Sus sicarios eran la escoria del oeste, silenciosos, sin alma y con un solo objetivo: despejar el camino para el progreso a sangre y fuego. Elara ajustó el fusil Winchester que su padre le había legado. No era una pistolera, era una superviviente. Pero hoy no iba a sobrevivir sino a vengarse, y mientras la tierra temblaba bajo los cascos de los caballos que se acercaban, un sonido inesperado y melancólico perforó el aire. La nota prolongada de una armónica. Era un forastero, un fantasma con música, un hombre que no tenía nada que perder, y que, por algún motivo, había elegido Copper Creek para morir. ¿Era un aliado? ¿Un emisario de la muerte? Solo el silencio que siguió al cese de la música guardaba la terrible respuesta. Antes de que el polvo de la confrontación nos ahogue, quiero tomar un respiro con ustedes. Suscríbanse, dejen su me gusta y, lo más importante, comenten de qué país están escuchando esta historia. Me encanta saber hasta dónde viajan estas narraciones. Y ahora, quédense hasta el final, porque el desierto tiene una forma particular de equilibrar la balanza. Las balas silban, pero la verdad grita. El forastero, cuyo rostro estaba curtido por más años de soledad que de sol, se llamaba Silas. Su única posesión visible, aparte del caballo flaco, era una armónica plateada que ahora colgaba de su cinturón. Había llegado a Copper Creek por un rumor. El rumor de una mujer que se negaba a vender su tierra, la última roca en el camino del imperio de Judah Blackwood. Silas, sin embargo, no venía a salvar a nadie. Venía a cerrar una cuenta pendiente, una que olía a pólvora y a promesas incumplidas. Elara, desde el techo de la casa de adobe, lo observó descender del caballo. «Váyase de aquí, forastero», gritó, su voz firme a pesar del temblor interno. «Esto no es su guerra». Silas alzó la vista. Sus ojos, de un azul gélido y sin emoción, se encontraron con los de ella. «Mi guerra, señorita», respondió con un tono que era más un raspado de grava que una voz, «es donde me encuentre la mañana, y esta mañana me ha encontrado aquí». Antes de que Elara pudiera responder, 3 jinetes aparecieron en el horizonte, figuras oscuras contra el sol poniente. No venían a negociar. Eran los Cuervos, el ala de ejecución de Blackwood, liderados por un hombre conocido solo como Dólar. El nombre venía de su hábito de dejar una moneda de plata oxidada sobre los cuerpos de sus víctimas. Dólar desmontó con una elegancia que desmentía su crueldad. «Vengo por la escritura, muchacha, y por la pala», anunció, señalando un lugar junto a los cactus, «para el entierro». Silas dio un paso al frente, interponiéndose entre Dólar y Elara. «No hay trato», dijo, su mano inmóvil, pero su postura la de un depredador a punto de atacar. La tensión era un hilo a punto de romperse. Elara se preguntó por qué este hombre se exponía por ella, y entonces lo vio. La marca, un pequeño tatuaje desvanecido en la muñeca de Silas, idéntico al que su padre, el dueño original de Copper Creek, le había mostrado en una vieja fotografía. Este hombre conocía a su padre, o era él mismo, el fantasma que su padre le había advertido que nunca invocara. Dólar sonrió, una mueca cruel que revelaba dientes manchados. «Tu tatuaje, lo conozco. Me pregunto si también conoces el sabor de la derrota.
Antes de que el sol toque el horizonte, sabrás la verdad de quién te envió aquí, Silas. El sonido de una escopeta cargándose resonó en el valle. La cuenta atrás había comenzado. El primer disparo rompió el silencio, más rápido que el eco. No fue de Dólar, sino de Elara. Un tiro certero que derribó al caballo del sicario de la derecha, enviando al hombre a rodar por el suelo en una nube de polvo rojizo. Era la señal para el infierno. Silas se movió con la fluidez de un gato montés. No sacó su arma de inmediato. En lugar de eso, aprovechó la distracción para abalanzarse sobre Dólar, sujetándole la muñeca antes de que éste pudiera desenfundar su colt. Los ojos de Dólar se abrieron en una sorpresa fugaz, pues la fuerza de Silas era anormal. «¿Por qué la pelea, viejo?», siseó Dólar, luchando por soltarse. «Por un hombre llamado Liam O'Connell», respondió Silas con un tono áspero, susurrando el nombre del padre de Elara. «Un hombre al que le prometí que cuidaría su espalda. Una promesa que rompí». En ese instante Elara comprendió. El hombre de la armónica no era un desconocido, sino el amigo de su padre, el que había desaparecido años atrás tras un turbio negocio con Blackwood. Liam le había hablado de Silas, el músico vagabundo que había sido su socio en la búsqueda de una veta de plata. Una veta que, según Blackwood, nunca existió. Mientras Silas y Dólar se enzarzaban en una lucha cuerpo a cuerpo, el tercer sicario, un gigante silencioso, se recuperó. Apuntó con su fusil directamente a Elara. Ella no dudó. Se lanzó detrás de un bebedero oxidado mientras el plomo silbaba sobre su cabeza. «La veta no es real, Silas. Era una mentira», gritó Dólar, tratando de desviar la atención. Silas, sin soltarlo, le propinó un golpe con el codo en la mandíbula. «La veta es tan real como tu codicia. Y yo no vengo por el oro, Dólar. Vengo por el honor». La pelea terminó abruptamente. Con un movimiento rápido, Silas desarmó a Dólar, arrojando su pistola al suelo. El sicario que había caído del caballo se puso de pie, cojeando, e intentó huir. Elara, saliendo de su escondite, apuntó, pero se detuvo. No era una asesina. «Déjelo ir», dijo Silas, sin aliento, observando a Dólar. «Dígale a Blackwood que Silas está de vuelta y que ha venido a recuperar lo que le pertenece. Todo, incluida esta tierra». Dólar asintió, su rostro lívido por la derrota, y se marchó. Mientras el sol se ponía, tiñendo el desierto de un rojo sangre, Elara le entregó a Silas una jarra de agua. «Gracias», dijo con voz ronca. «Pero, ¿qué te pertenece? ¿Qué te hizo volver después de tantos años?» Silas bebió. Luego limpió el polvo de su armónica. «El secreto que tu padre guardaba. Un secreto que Blackwood aún busca y que está enterrado aquí, en Copper Creek. Y solo la música de esta armónica puede revelarlo». Elara se quedó inmóvil. ¿Un secreto? ¿Música? Su padre, Liam, siempre fue un hombre de tierras y rebaños, no de misterios ocultos. Sin embargo, su muerte había sido tan abrupta y violenta que la idea de una verdad enterrada no resultaba descabellada. Silas se sentó en el porche, el Winchester de Elara descansando a su lado. Tocó una melodía, no la música dramática con la que había llegado, sino una tonada sencilla, casi de cuna, llena de añoranza y tristeza. Era una melodía que Elara había escuchado en las noches de su infancia, pero que nunca había prestado atención. «Es la canción del mapa del sol», explicó Silas, interrumpiendo su interpretación. «Tu padre y yo la compusimos cuando creíamos que éramos invencibles. Cada nota es una coordenada, Elara, cada pausa un hito». Según Silas, Liam y él no habían encontrado solo una veta de plata, sino una inmensa mina de oro en las profundidades del cañón cercano. Un hallazgo tan grande que podría haber financiado una ciudad entera. Blackwood, que había invertido en la sociedad de ambos, había intentado forzarlos a vender por una miseria. Cuando se negaron, Blackwood los había traicionado. Liam murió y Silas fue dado por muerto, despojado de todo. «Blackwood tiene la mitad de la canción», continuó Silas. «Un papel que encontró en las pertenencias de tu padre, pero le falta el final, le falta la clave, la última estrofa, y esa la llevo yo».
Silas señaló su corazón. La melodía de la armónica es el código de seguridad para el plano, que está escondido en esta casa. —¿Y Blackwood sabe que tú tienes la otra mitad? —preguntó Elara, la incredulidad luchando con la esperanza. —Lo sabe. Dollar lo supo al ver mi armónica y mi tatuaje. Por eso vendrá con todo. Él no necesita el mapa, Elara. Necesita mi cabeza para asegurarse de que el secreto muera conmigo. Elara lo miró. Si era verdad, su padre había muerto protegiendo un tesoro que ahora la ponía en el punto de mira del hombre más despiadado del oeste. Debían encontrar el plano antes de que Blackwood llegara con su ejército. Pero, ¿dónde escondería un ranchero un mapa invaluable? Mi padre era un hombre simple, reflexionó Elara, examinando las vigas del techo y las paredes de adobe. Si lo escondió, tiene que ser en un lugar que él mirara todos los días, un lugar que no fuera un escondite. Silas se puso de pie, su expresión tensa. Piensa en el amor de tu padre, Elara, no el amor por el oro, su verdadero amor, que miraba él todos los días con el corazón en la mano. Elara alzó la vista y sus ojos se posaron en el único objeto que no era de madera ni de adobe, un pequeño retrato ovalado de su difunta madre. Elara se acercó al retrato de su madre, enmarcado en una simple madera de pino y colgado sobre la chimenea. Lo descolgó con manos temblorosas. Ella era su mundo, susurró. La pintura, aunque descolorida por el tiempo, mostraba una mujer sonriente con el cabello recogido en un moño elegante. Silas se acercó. Liam nunca me dejó tocar esa pintura, comentó. Decía que era su ancla. Al examinar la parte trasera del marco, notaron que estaba sellada con cera de abeja, inusualmente pesada para un simple marco. Con la punta de un cuchillo, Silas rompió el sello. Dentro, en lugar de un lienzo, había un doble fondo, y allí, enrollado y protegido por un pergamino grasoso, estaba el mapa del sol. El plano no era de papel, sino de cuero de cabra, dibujado a mano con tinta indeleble. Mostraba un diagrama detallado de un cañón, con símbolos arcanos y líneas que convergían en un punto marcado con una X. No era un mapa geográfico, sino un plano musical. Las líneas no representaban caminos, sino pentagramas que solo tenían sentido con la melodía de Silas. Blackwood va a querer esto, afirmó Elara, sintiendo el peso del destino en sus manos. Silas asintió. Pero ya sabe que lo tenemos. En este momento Dollar está montando un ejército para venir a tomarlo. No podemos esperar aquí. Debemos ir al cañón. Pero cuando se disponían a salir, oyeron un sonido distintivo que venía del pozo, el clic-clac rítmico de un telégrafo manual. «¡Maldición!», exclamó Silas. «Blackwood no solo quiere el oro, quiere que su ferrocarril pase por aquí. El telégrafo de la estación más cercana es su línea directa. Él ha plantado un espía». Se acercaron al pozo y vieron en la oscuridad una pequeña caja de madera de donde salía el sonido. Era un transmisor de telégrafo improvisado. Alguien había estado enviando su ubicación a Blackwood, informando de la confrontación con Dollar y, peor aún, de la presencia de Silas. «Hay un traidor», dijo Elara, con el corazón latiéndole con rabia. «Alguien que venía a menudo a Copper Creek. El único que no era mi padre ni yo». «Pero no tenemos tiempo de buscarlo», insistió Silas empujando el mapa bajo su chaqueta. «La llegada de Blackwood es inminente. Tenemos que irnos. El camino al cañón es largo y traicionero, y sé exactamente dónde nos emboscará». Elara asintió. «Hay un camino viejo y abandonado, más peligroso, pero más rápido. Se llama el Paso del Susurro. Solo un loco lo tomaría». Silas sonrió, mostrando una hilera de dientes perfectos. «Parece que estamos de suerte, entonces. Un loco como yo y una mujer con nada que perder». Pero mientras montaban, Elara notó que la herradura de su caballo estaba floja, una clara señal de sabotaje reciente. El Paso del Susurro era una cicatriz en la montaña, un sendero estrecho que se aferraba al acantilado, con una caída de 200 metros a un lado. Se llamaba así porque el viento, al pasar por las grietas, producía un sonido espectral, como si la montaña estuviera lamentándose. Cabalgaban en silencio. El sol había desaparecido por completo,
y solo la luna, un cuarto creciente de plata, los guiaba. Elara iba atenta a la herradura floja. Su sospecha de que el traidor había actuado justo antes de la llegada de Silas se confirmaba. La intención era dejarlos a pie y a merced de Blackwood. Silas iba en cabeza, la armónica ahora apretada en su puño. A pesar de los años, conocía cada metro de ese paso. En el recodo, justo antes del gran dedo de roca, susurró Silas por encima del hombro, hay un nido de víboras y una emboscada. Había que tomar una decisión. Podrían dar media vuelta y buscar un camino más seguro, pero perderían demasiado tiempo. Blackwood los alcanzaría al amanecer. «Tenemos que ir de frente», dijo Elara sacando el Winchester. «Yo voy primero. Con la herradura floja de mi caballo haré más ruido. Los distraeré. Cuando dispare, tú atacas por la retaguardia». Silas se opuso. «Es demasiado arriesgado. Si te disparan, el mapa se queda sin un protector clave. Soy la única que conoce esta montaña, Silas. Si muero, no me quedará nada más que dar. Es mi única oportunidad de honrar a mi padre. Hazlo». Antes de que Silas pudiera discutir más, Elara espoleó a su caballo y se lanzó hacia el recodo. Alrededor de la curva vio 3 figuras agazapadas, rifles en mano, esperando la silueta de Silas. Eran los hombres que Dólar había dejado atrás, más 2 que se habían unido del telégrafo. Elara disparó 2 veces, apuntando no a los hombres, sino a la pared de roca detrás de ellos. El estruendo fue ensordecedor en el paso estrecho. Las balas hicieron que la roca se desprendiera, obligando a los bandidos a cubrirse. Ese fue el momento de Silas. Saltó de su caballo, corriendo hacia los hombres. En la oscuridad, la pelea fue brutal, una mezcla de puñetazos, patadas y el chasquido del metal. Elara, viendo a Silas en apuros contra 3, volvió a disparar, esta vez apuntando a una linterna que los hombres habían encendido. La luz se apagó, sumiéndolos en una oscuridad total. Elara se acercó con cuidado. En la oscuridad se escuchaban gemidos. Silas estaba de pie, con la respiración entrecortada, ileso. «Hemos pasado», dijo, «pero creo que uno de ellos escapó para advertir a Blackwood». Silas no había sacado su pistola. No la necesitaba. Pero cuando limpió la sangre de su rostro, Elara notó que no era suya. «¿Cómo sabías que nos emboscarían aquí, Silas? Nadie conoce este viejo paso». Silas se quedó mirando la luna. «Porque este lugar», reveló, «fue donde Blackwood me dejó por muerto hace años, y no le gusta que las deudas regresen de la tumba». La historia de Silas era un laberinto de dolor. Blackwood no solo lo había dado por muerto, sino que lo había herido de tal manera que su capacidad para confiar se había evaporado. Había pasado los años siguientes vagando, tocando su armónica, intentando olvidar la codicia que casi le cuesta la vida, pero la armónica siempre lo traía de vuelta a la melodía inconclusa del mapa. «¿Qué te hizo exactamente, Judah Blackwood?», preguntó Elara, mientras continuaban el camino. Silas se detuvo. Señaló un pequeño cañón lateral, casi invisible a la luz de la luna. «Allí hay un cementerio improvisado. Enterramos a nuestro primer socio, un minero que se resbaló. Y Blackwood, para asegurarse de que no habláramos, me disparó y me tiró allí, diciendo que yo también había resbalado. Me salvó un vaquero solitario, pero perdí mi memoria durante meses. Cuando la recuperé, lo único que recordaba era la melodía del mapa y mi promesa a tu padre». Elara sentía que el peso de la historia de Silas era tan denso como el polvo del desierto. Se detuvieron en la cima de una colina. Abajo se extendía el campamento de Blackwood. El campamento estaba en la entrada del cañón del Eco Perdido, el lugar marcado en el mapa. Había una decena de hombres, fogatas encendidas, y en el centro una carpa de lona blanca, que denotaba la presencia del mismísimo Judah Blackwood. La llegada del fugitivo de la emboscada había activado la alerta. Estaban esperando. «Tenemos que entrar», dijo Elara. «Si la X del mapa está ahí, no podemos esperar». «Es una trampa», replicó Silas. «Blackwood sabe que el mapa es inútil sin la música. Él no nos dejará llegar a la X. Él esperará a que toquemos la melodía.
Él quiere que cantemos el secreto, no que lo encontremos. Se dieron cuenta del terrible juego de Blackwood. Quería que llegaran, que tocaran la melodía para descifrar el punto exacto, y luego en ese momento de revelación, matarlos y tomar el oro. «El mapa tiene que ser falso», dijo el Ara mirando las líneas. «O por lo menos, la X no es el punto final. El final tiene que ser la melodía misma, no el mapa». Silas sonrió. «Eres inteligente, el Ara. El mapa es solo un anzuelo. El verdadero tesoro está en el cañón, pero el mapa solo indica el lugar para la melodía». «Pero si entramos, moriremos», continuó el Ara. «A menos que ataquemos donde menos lo espera». El telégrafo. ¿Quién era el traidor? Silas sacó su armónica. «Un hombre que venía a menudo a tu casa», dijiste. «Un hombre que tu padre consideraba amigo». Había uno, un tipo codicioso y cobarde. El pastor John. Y creo que está en ese campamento, contándole a Blackwood el último chisme sobre nosotros. Vamos a desenmascararlo frente a todos. El caos nos dará tiempo para llegar al cañón». La idea de desenmascarar al pastor John, el supuesto hombre de Dios que visitaba Copper Creek una vez al mes, era audaz. Blackwood, en su arrogancia, podría estar utilizando al pastor no solo para espiar, sino como un símbolo de legitimidad para su empresa. El Ara y Silas se separaron. El plan era sencillo. El Ara se acercaría al campamento desde el flanco oeste, creando una distracción con fuego. Silas, por el este, se colaría en la carpa de Blackwood y, utilizando el telégrafo del pastor, enviaría un mensaje falso que sembraría la discordia. «¿Y si el pastor no está allí?», preguntó el Ara. «Lo estará», respondió Silas con amargura. «Los traidores siempre quieren ver el final de su traición». El Ara se deslizó por las rocas. Al ver el momento oportuno, encendió una pequeña fogata con hierbas secas y pólvora, creando una columna de humo espeso y negro que hizo que los hombres de Blackwood entraran en pánico, pensando que era un ataque a gran escala. Mientras el caos se apoderaba del campamento, Silas se dirigió a la carpa principal. Vio al pastor John sentado a la mesa de Blackwood, bebiendo café y riendo. Judah Blackwood, un hombre grueso con un chaleco de terciopelo y un aire de falsa dignidad, lo escuchaba con interés. Silas entró por la parte trasera de la carpa, donde estaba instalado un pequeño telégrafo de campaña. Se acercó al aparato y comenzó a clic-clac. El mensaje que envió fue simple pero letal. «Blackwood, la Asamblea Telegráfica en Phoenix aprobó orden confiscando tierra ferrocarril. Orden requisa a nombre del gobernador. El mapa es falso. Regresa o pierdes todo». El pastor John se sobresaltó al escuchar el telégrafo. Se excusó y se acercó a leer el mensaje descifrado por un operador. Su rostro se puso pálido. «Señor Blackwood», tartamudeó el pastor, esto es una traición. ¿Alguien de su propio equipo?» Blackwood se levantó, su rostro un mapa de la furia. «Traidor. Solo un hombre podría enviar ese mensaje, pastor. El que quiere que me vaya para tener el oro para él». Blackwood miró al pastor con desconfianza. «Dime, John, ¿quién te lo dijo? ¿Quién está conmigo y contra mí?» El pastor, temiendo por su vida, intentó incriminar al operador, pero Silas, saliendo de las sombras, apuntó al pastor con el Winchester. «No es el operador, Blackwood, es el pastor. Él es el que plantó el telégrafo en Copper Creek, y él es el que sabe dónde está la verdadera veta de oro, pues fue él quien te vendió el secreto del mapa». El caos se duplicó. Blackwood, cegado por la furia, desenfundó. La confusión era total. La mitad de los hombres de Blackwood estaban corriendo por el campamento buscando a el Ara, la fuente del humo, y la otra mitad estaba hipnotizada por el enfrentamiento dentro de la carpa. «Mientes, Silas», gritó el pastor, poniéndose detrás de Blackwood. Silas, imperturbable, miró a Blackwood. «Pregúntale, Judah, ¿por qué le vendió la veta de tu ferrocarril a los Chineen de San Francisco? Él ya tiene su parte del oro, y tú tienes un ferrocarril sobre la nada». La mención de los rivales de Blackwood hizo que éste perdiera la poca razón que le quedaba. Apuntó al pastor y le disparó sin pensarlo. El pastor cayó con un grito, su traición pagada con sangre.
Nadie se ríe de Judah Blackwood, bramó Blackwood. En ese momento Elara apareció por la entrada principal de la carpa. Tú te ríes de ti mismo, Blackwood. Tu codicia te ha hecho matar a tu propio perro faldero. Blackwood se volvió hacia Elara, luego hacia Silas. El duelo no era por el oro, sino por el honor de un hombre que había sido asesinado y por la dignidad de una mujer que había sido despojada. Ahora, Silas, demuéstrame que tu armónica es más fuerte que mi pistola, desafió Blackwood. Silas sonrió, no desenfundó. Levantó su armónica a sus labios y comenzó a tocar la melodía de su padre. No la triste de antes, sino la melodía completa, la que abría el secreto. El efecto fue inmediato. Al escuchar las últimas notas, Blackwood notó que las líneas del mapa que llevaba consigo cobraban sentido. La X no marcaba un lugar en el cañón, sino la altura de la luz del sol en un momento específico, el amanecer. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cañón de oro, Blackwood comprendió el truco final de Liam O'Connell. El oro no estaba enterrado. Estaba escondido en la viga más alta del viejo puente del cañón. Blackwood levantó su pistola, apuntando a Silas. «El oro es mío», siseó. Elara disparó no a Blackwood, sino a la lámpara de aceite que colgaba del techo. La carpa se incendió. Silas aprovechó el humo y el fuego, agarró a Elara de la mano y corrió hacia el cañón. Pero al salir, vieron que Dollar, el sicario de la primera confrontación, se había recuperado y estaba esperando, pistola en mano, en el camino hacia el puente. Corrieron hacia el cañón del eco perdido, con el humo y los gritos del campamento en llamas a sus espaldas. Dollar los perseguía a caballo. Llegaron al puente del ferrocarril, una estructura de madera a medio construir que se extendía sobre un abismo. Liam O'Connell y Silas habían trabajado en él, fingiendo construir un puente para el supuesto ferrocarril de Blackwood mientras escondían el oro. Silas se detuvo. Elara ve, el tesoro está en la viga principal, a la luz del amanecer. Elara comenzó a escalar la estructura de madera, las tablas crujiendo bajo su peso. Mientras tanto, Silas se enfrentaba a Dollar. El duelo entre Silas y Dollar fue un choque de voluntades. Dollar, un hombre de Blackwood hasta el tuétano, era rápido y despiadado. «Me enviaste un mensaje estúpido», se burló Dollar. «Me dijiste que el mapa era falso. ¿Por qué?» «Para que pensaras que iríamos por un túnel falso», respondió Silas esquivando una bala. «El oro está a plena vista, Dollar. Siempre lo estuvo». Mientras peleaban, Elara llegó a la viga más alta. La luz del sol naciente, filtrándose a través de una grieta en la viga, iluminaba un pequeño hueco en la madera. Allí no había lingotes de oro, sino algo más valioso, un libro de contabilidad forrado en cuero y un manojo de escrituras de tierra. Mientras ella tomaba el libro, Blackwood apareció al final del puente cojeando por el incendio. Su pistola estaba humeante. «¡Baja de ahí, muchacha!», gritó Blackwood. Dollar, al ver a Blackwood, intentó disparar a Silas por la espalda, pero Silas, más rápido, se lanzó al suelo y usó un tablón de madera suelto para desarmar a Dollar. «No es el oro», gritó Elara agitando el libro de contabilidad. «Es el registro de Blackwood, todas sus deudas, sus estafas, toda la evidencia». Blackwood rugió. Disparó 1, 2, 3 veces a Elara. Ella se agachó. Las balas golpearon la viga, debilitándola. El puente crujió. Blackwood corrió hacia el puente, dispuesto a matarla él mismo. Pero en ese momento, la estructura cedió bajo el peso de su codicia y su ira. Blackwood se detuvo, mirando el libro en las manos de Elara. «¡No!», gritó, extendiendo su mano. Silas, usando el tablón, golpeó a Dollar, dejándolo inconsciente. Ahora era solo Blackwood. El sol había salido por completo, revelando la verdad. Judah Blackwood se encontró en el centro del puente que se desmoronaba. Miró a Elara, luego a Silas. «Siempre se trataron de las escrituras», dijo Silas, dejando caer el tablón. «Liam no escondió oro, sino la prueba de tu tiranía. El libro de contabilidad de la Beta te incrimina por fraude, evasión de impuestos y asesinato. Con esto, Elara puede ir a cualquier tribunal y demostrar que esta tierra le pertenece». El puente lanzó un grito final. Blackwood se tambaleó.
En un último acto de rabia ciega, apuntó a Silas, pero Elara actuó con la rapidez del rayo, soltó el libro de contabilidad, lo dejó caer sobre la viga y se deslizó hacia la viga opuesta. Blackwood, en un intento desesperado por atrapar el libro, corrió. El puente se desplomó bajo sus pies. El sonido fue como un trueno. Blackwood cayó al abismo, llevándose consigo la última sombra de su imperio de mentiras. Elara y Silas se miraron, aferrándose a las vigas restantes. El peligro había pasado. Dólar, inconsciente, sería entregado a las autoridades. Los hombres de Blackwood, al ver la caída de su jefe y la evidencia en el libro de contabilidad, huyeron. Cuando bajaron del puente, el sol ya estaba alto. Elara tomó el libro de contabilidad y las escrituras. La tierra de Copper Creek era legalmente suya, y Blackwood nunca más la amenazaría. «¿Qué harás ahora, Silas?», preguntó Elara. Silas tocó una última nota en su armónica, una nota de paz. «Pagaré mi deuda con tu padre, testificaré, y luego me iré. Soy un hombre del camino». «No tienes que irte», dijo Elara sonriendo. «Puedes quedarte y tocar esa melodía de paz. Copper Creek siempre ha sido un hogar». Silas la miró a los ojos, conmovido, pero él sabía que su lugar estaba en el camino. «Adiós, Elara», dijo. «Cuida el honor. Es más valioso que el oro». Se montó en su caballo y, con un último vistazo a la mujer que había salvado y al puente que había marcado su pasado, cabalgó hacia el horizonte, su armónica sonando una melodía de libertad. Y así, la balanza del desierto se equilibra una vez más. Érase una vez en el oeste. Nos enseña que el progreso a veces se construye sobre la crueldad, pero que el verdadero valor no está en la cantidad de tierra que poseemos, sino en la grandeza de las promesas que cumplimos. Elara obtuvo su tierra, Silas obtuvo su paz, y Blackwood obtuvo lo que merecía, el olvido. Reflexionen. ¿Qué deudas de honor tienen pendientes? ¿Qué secretos llevan consigo que solo la verdad puede revelar? Nunca es tarde para encontrar nuestra propia melodía de paz. Si disfrutaron de esta historia épica de honor, venganza y el espíritu indomable del viejo oeste, por favor compartan este video con un amigo o familiar. Sus comentarios y me gusta son el combustible que mantiene esta hoguera de narraciones encendida. Gracias por escuchar.